Alice Flaherty es experta en los efectos de las lesiones cerebrales sobre el comportamiento. Hace 8 años, ella misma sufrió una lesión cerebral que le cambió la vida. Cuando terminé mi periodo como residente, me quedé embarazada de gemelos. Fue un embarazo muy complicado y al final los 2 gemelos murieron justo en el parto, fueron prematuros. Obviamente aquello me entristeció mucho. Y yo diría que aquello fue una tristeza normal, si es que tiene algún sentido. Pero después, unos 10 días después, me pasó algo. De repente me sentí distinta. Me acuerdo de estar aquí, en la oficina, y de sentirme obligada a escribirlo todo. Estaba muy enojada. Y no era solo por la muerte de mis gemelos, sino por todo. También sentía que se me estaba escapando todo y que era muy importante y que por esa razón tenía que grabarlo todo y era tan diferente como si el sol y la luna de repente se cambiaran de sitio. Alice cree que el nacimiento traumático de sus gemelos desencadenó un cambio bioquímico en su cerebro que provocó su obsesión compulsiva por escribir. Lo que pasaba es que, en cuanto tenía la oportunidad de escaparme de lo que estaba haciendo, lo que fuera, viendo pacientes o en una fiesta con amigos, en cuanto podía me ponía a escribir. Y lo que escribía no tenía sentido para los demás, pero sí para mí. Gran parte era el típico diario de una chica de instituto. La mayoría eran, digamos, pensamientos filosóficos livianos, pero tenía que escribir. Y si no tenía papel, primero me sentía terriblemente mal, pero me ponía a escribir prácticamente en lo que fuera. Me acuerdo de escribir en papel higiénico en un baño público. Bueno, todavía escribo en el brazo, pero antes escribía mucho en el brazo, compulsivamente. Y si iba en bicicleta y tenía una idea, una vez hasta intenté seguir pedaleando mientras escribía en el brazo. Aquello fue mala idea. Algunas veces me levantaba en mitad de la noche y anotaba cosas. Y les veía a mi marido, que tenía una paciencia increíble, y me apoyaba en todo esto. Yo escribía notas en mitad de la noche y las pegaba en la pared. Y tenía uno de esos bolígrafos con tinta que brilla en la oscuridad. Y entonces cuando él se levantaba veía todas aquellas notas pegadas en la pared y pensaba, ¿estás enferma de verdad? Alice no solo había encontrado su musa interna, sino que había caído en su propia trampa. Las cosas empezaron a tener otro aspecto y digamos que esto empezó a ser más bien una experiencia sensorial. Me acuerdo de que una vez iba en bicicleta y que pasé por delante de unas hayas que tenían nudos en la corteza y que parecían ojos, las cicatrices de las ramas. Y de repente no solo es que parecieran ojos, sino que eran ojos. Es decir, no es que tuvieran el iris azul y pestañas, sino que de repente estaban vivos. Y sentí una especie de sensación animada que solía sentir. Y que no es que me diera miedo. No se trataba de algo paranoico ver aquellos ojos. Era increíble ver aquellos árboles. Podía ver que los árboles estaban viendo. Pensé que era fantástico. Alice recurrió a medicamentos psiquiátricos en busca de ayuda. Y al final encontró los que frenaban su manía. Cuando se empezó a conocer su experiencia, escritores y artistas en una situación similar empezaron a llamar a su puerta. Mi propia experiencia ha cambiado el tipo de pacientes que busco. Ha cambiado el tipo de pacientes que vienen a verme y también ha cambiado mucho mi forma de hablar con los pacientes y la forma en la que ellos hablan conmigo, creo. Por suerte para Tommy McHugh, una de las decenas de cartas que envió a muchos médicos aterrizó en el despacho de Alice Flaherty. Lo primero que me sorprendió fue que es muy exuberante y muy apasionado por cosas por las que la gente no suele serlo. Pone muchos puntos de exclamación. Bueno, no sé muy bien cómo decirlo. No tengo barreras frente a mí a la hora de presentarme a la gente. Y sé que a ti te pasaba lo mismo, Alice. Lo veo en tu forma de escribir, muy alegre. Iba a escribir una rima sobre un rollo de papel higiénico. Alice, tú y yo juntos, lo mejor es que escondan bolígrafos, lápices, pinturas, lápices de colores, papel, paredes vacías, piedras, madera, velas, plumas, huesos, arena. Porque el impulso creativo es como ser un heroinómano, que recibe su dosis después de esperar 6 horas bajo la lluvia. Yupi, todo esto subrayado. No digo yupi por la heroína, sino yupi por el arte, etc. Creo que esto lo dice todo. Su respuesta me dejó totalmente abrumado. Era totalmente acertada. No se iba por las ramas. Iba al grano. Tenía experiencia y conectamos inmediatamente.
Alice llevaba mucho tiempo queriendo conocer a Tommy. Cree que puede ayudarle a entender mejor lo que le ha pasado a su cerebro. Tommy tiene historial delictivo, por lo que no puede entrar en Estados Unidos. Pero tocado por la suerte, Alice viaja a Inglaterra para un primer encuentro. Prefiero 1000 veces conocerlo en su propia casa, ver su propio entorno, verlo en su casa, en su sitio. Es muy distinto de si entran en una habitación y empiezan a hablarte de ellos mismos. Ya va. ¿Qué tal estás, Alice? Eres maravillosa, Dios mío. ¿Cuál era? Yo también me alegro de conocerte. Dime, Alice, ¿qué tal el viaje? ¿Horrible? Ha estado muy bien, muy bien. Pasa a la casa del loco, pasa. Es excelente. Cómo me alegro de estar aquí. La Capilla Sixtina. Esto es incluso mucho mejor que en las fotos. Sí, bueno, he escondido muchas cosas y muchos dibujos arriba. Alice, porque ya no... Hasta se podría... Es la última cosa en la que puedo descargar el cerebro. Si no sacara esto del cerebro, se quedaría atrapado dentro y me convertiría en una persona negativa. Y se acumularían. Se acumularían, sí. Sería un hombre con un lado oscuro. Supongo al poder pintarlo en las paredes, al poder poner todo lo que sale en el papel, en poesía o en el reverso de cualquier cosa. ¿Vas sustituyendo las cosas o...? Sí. ¿O simplemente vas aumentando? Siguen aumentando. Debo de haber cambiado este caballo. Debo de haberlo cambiado unas 10 veces. Así que la pintura se está quedando un poco gruesa, ¿no? Sí, se está acumulando en la pared. Iba a ser un remolino y el caballo iba a estar saliendo del remolino o entrando. No sé cómo se me ocurrió, pero me puse a pensar y me dije, adelante, Tommy. ¿La cabeza de todos estos cuadros siempre es la tuya? Supongo que es una expresión de la autoidentidad porque estoy muy confundido con las numerosas imágenes que se agolpan en mi cerebro. A Alice le resulta familiar todo el espectro de la obsesión de Tommy. Hay ese tópico del médico que entra y dice, puedo entender eso porque yo soy un poco así. Y no conozco bien a Tommy y no quiero adelantar ninguna conclusión, pero lo miro y digo, para mí esto tiene mucho sentido. Lo siento por el ruido. La neuróloga de Harvard se ve pronto inmersa en el extraño mundo de Tommy. A mí antes, todas estas cosas que se movían rápido, un poco a lo loco, cualquier cosa que girara o que tuviera reflejos, me dejaba totalmente absorta. Y todavía siento algo de aquello como si me estuviera absorbiendo inmediatamente. Quizá eso también te pasa a ti. Sí, claro, me quedo totalmente absorto viéndolas girar, una a una, por cómo giran y tiemblan. En espera de la visita de Alice, Tommy le ha pedido a su cirujano su historial médico. ¿Te las ha comentado alguien? No, es la primera vez que las veo. Porque, bueno, esto nos cuenta un poco qué fue lo que resultó dañado. Yo creo que no fue un daño permanente, pero al principio la parte superior de tu corteza cerebral está haciendo cálculos, controlando el discurso, etc. Tiene buen aspecto, no están presionadas. O sea que esta es la parte superior de mi cráneo. Sí, esto que ves aquí arriba. Ajá, en la parte de arriba. Como si tuvieras una sierra circular. Pero aquí abajo las cosas están un poco más borrosas y vemos fragmentos inflados e inflamados. Así que supongo que algunos de los síntomas que tuviste al principio se debían a esta presión que tuviste. Ajá. Es decir, que la presión es porque tuviste un aneurisma que está derramando sangre en todas estas zonas que rodean a tu cerebro. No es que estuviera todo detrás del tejido cerebral, pero sin duda estaba haciendo fuerza sobre él. Y de ahí es de donde vienen muchos de los síntomas. Los aneurismas están en el lugar idóneo para provocar los síntomas que Tommy tuvo. Por su posición podían afectar el lóbulo temporal y el frontal y están justo en la base del cerebro, la base que es importante para la motivación y el impulso. Alice cree que la hemorragia del aneurisma de Tommy provocó una necesidad acuciante de crear y lo hizo ejerciendo presión sobre dos zonas críticas de su cerebro. El lóbulo frontal, que genera ideas, y el lóbulo temporal, que controla su liberación disciplinada en el mundo. En el cerebro de Tommy, el delicado equilibrio entre estas dos zonas ha sido alterado, lo que ha causado un borbotón obsesivo de ideas.